En Radio Portales de Valparaíso presentamos Revelando. Un programa donde se abordan temas de actualidad, contingencia y la agenda cultural de la zona. Entrevistas del ámbito nacional e internacional. Revelando es presentado y auspiciado por Asofar AG, Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro, Asociación Gremial. Con ustedes, Revelando en Radio Portales de Valparaíso. Queridísimos amigos, auditores de Radio Portales de Valparaíso, bienvenidos a este Revelando del primer día de julio del 2025. Ya pasamos la mitad del año, ¿eh? Volando, deprisa, corriendo, para todos, para jóvenes y para no tan jóvenes. Muy rápido se ha pasado todo. Con frío, a cuidarse, ha habido temperaturas bastante extremas, pero sobre todo en la zona sur chilena. Hoy día escuchaba que en Lonquimay hubo 16 grados bajo cero, que según yo eso es como en Siberia, pero bueno, en Siberia es más, pero en fin. Así que a cuidarse, auditores queridos. Estamos hoy día martes con el equipo completo, don Eugenio Guerrero, don Patricio Schiavetti, don Enzo Alvarado por Asofar, don Luis Salinas y Gerardo Terán por Portales. Y quien les habla, Pilar Soberado. Estamos grabando el programa temprano, por si hay alguna noticia importante que no comentemos, ahí está la explicación. Bueno, nuestros agradecimientos, como siempre, a Asofar AG, Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro, Asociación Gremial, por su constante apoyo. Y voy a comentar que este mes de julio es el aniversario de Revelando. Cumplimos 10 años al aire. Y parte importante en esa celebración de aniversario la tiene indiscutiblemente Radio Portales de Valparaíso. Así es que nuestro saludo también a nuestra querida radio, nuestros agradecimientos a todos, porque es de bien nacidos ser agradecidos, como dicen los españoles. Y nosotros lo somos. En fin, las dos cositas con las que habitualmente parto yo la presentación del programa, y es lo primero en cuanto a la responsabilidad en las opiniones que emitimos aquí. Son son de nuestra responsabilidad, no representan necesariamente el pensamiento ni de Radio Portales de Valparaíso ni de Asofar AG. Y lo segundo, y recordar insistentemente, y más en el tiempo de lluvia, y más en el tiempo de frío, a los damnificados de los incendios del verano del 2024, de febrero. Nuestras de Viña de Villa Alemana, pero el incendio fue prácticamente, o sea, lo más agresivo, lo más terrible que acaeció en Viña del Mar. Y en una de esas, como las autoridades de Viña del Mar son del Frente Amplio, en una de esas el triunfo de la señora Jara tiene que ver con eso, y la derrota aplastante del señor Winter tiene que ver con eso también. No lo sé. Eso será para el estudio sociológico y para el estudio que habrá que hacer después de pasadas las elecciones de noviembre. Como sea, apoyo una unidad compatriotas abandonados, salvo por asociaciones y fundaciones privadas, como Desafío Levantemos Chile. Así que, amigos de Portales, como siempre, ayudar. Hay una obligación primaria, primigenia de la autoridad política, de la autoridad pública, pero esa responsabilidad no está. Así es que nuestro apoyo, como siempre, para ellos. Don Patricio Schiavetti, don Eugenio, buenas tardes, días, pero tardes en realidad. Buenos días, Buenos tardes. días, Pilar, Eugenio, buenos días, auditores. Querido Enzo, buenos días. Y vamos a partir el programa, querida Pilar, a nombre del equipo de libertarios del día martes. Queremos felicitar a nuestro periodista Enzo Alvarado. En efecto,
Él quedó campeón en categoría no gi, gi significa kimono o traje de artes marciales, de Jiu-Jitsu, en un famoso torneo denominado Open Chile, renombrado evento que convoca a entusiastas de Jiu-Jitsu en todas las edades y grados en una celebración de habilidad técnica y espíritu deportivo. Desde prometedores novatos hasta maestros con años de experiencia, cada participante tiene la oportunidad de mostrar su maestría en las artes marciales en el emblemático entorno de la región de Valparaíso. El torneo se llevó a cabo en el Polideportivo de Forestal, proporcionando una atmósfera electrizante para competidores y espectadores por igual. En este escenario se vio no solo combates apasionados, sino también la esencia del respeto, la dedicación y la superación personal que define al Jiu-Jitsu. Ojalá que en este comentario, que voy a agregar al triunfo de nuestro periodista Enzo Alvarado, hubiera leído un poco nuestro presidente Boric antes de ir a Japón, de manera de que viera qué es lo que es la esencia del pueblo japonés, entre otros el jiu-jitsu, que significa kimono, y el respeto y la dedicación y la superación que define a esta práctica marcial. Así que un abrazo de los libertarios del día martes a Enzo, y ojalá que sea el camino de muchos logros y primeros lugares futuros. Sí, me uno. Bueno, ya tenemos algún comentario por ahí de nuestro Eugenio, sí que me uno a las felicitaciones. Estupendo, Enzo. Eso de cuerpo sano, mente sana en cuerpo sano es una máxima indubitada. Así es que felicitaciones y que vengan más triunfos. Muy bien. Y como es habitual en el programa, nos vamos a referir a las efemérides que corresponden a un día 1 de julio. Pero vamos a hacer una excepción esta vez, porque nos vamos a referir a la Escuela de Grumetes, que el día 3 de julio celebra su aniversario. Me refiero a la Escuela de Grumetes Alejandro Navarrete Cisterna, que el próximo 3 de julio va a cumplir 157 años. Esta Escuela de Grumetes tiene su origen en el año 1846, cuando el entonces presidente de la República, Manuel Bulnes, demuestra su interés en que futuros tripulantes de los buques de guerra contaran con una eficiente preparación que les permitiera desarrollar su servicio a bordo. Y por disposición suprema del 1 de mayo de 1876, la Escuela de Aprendices Marineros, que se encontraba funcionando en el vapor Valdivia, fue transbordado al vapor Aptao. Y finalmente, el presidente José Joaquín Pérez y su ministro de Guerra y Marina, Federico Errázuriz Sañarturo, promulgó el decreto el 3 de julio de 1868 que creó la Escuela Elemental y Profesional de los Aprendices de la Armada, actual Escuela de Grumetes. Así que a todos los grumetes que hacen su aprendizaje en la isla Quiriquina, en Talcahuano, remitimos desde acá del programa nuestro afectuoso saludo a la dotación de oficiales y profesores, a su director y a toda la plana mayor de la Escuela de Grumetes, que prestan un notable servicio a la Marina, formando a los futuros marineros y al personal de gente del mar de la Armada. Me uno a esas felicitaciones, a todos. Tenemos muchos conocidos egresados de la Escuela de Grumetes, Patricio, ¿no es cierto?
Grandes hombres, así es que muchas felicidades, un poco adelantadas porque es el día 3, pero muy bien, estupendo. Sí, y yo quisiera hacer un agregado, igual como serían tus deseos, Pilar, hacer un agregado al personal de escribientes, porque es la especialidad que estuvo ligada a nuestras carreras de oficial de justicia, de abogado, y Sí. sin los cuales nosotros no podríamos haber llevado nuestra tarea de asesores. Así que un saludo a los grumetes, un saludo al personal de Gente de Mar y en particular a los escribientes que tanto nos apoyaron en nuestra carrera profesional. Perfecto. Pienso en varios, así es que saludos bueno, sería largo nombrar a tantos, ¿ah? Así es que nuestros saludos para todos ellos. Muchas gracias. Y debemos recordar a los mártires de Carabineros de un 1 de julio. Y me voy a referir a un 1 de julio de 1990, en que el carabinero Heraldo Baeza González fue herido a bala. Desde el programa transmitimos nuestro sentimiento de pesar a la familia y a la institución de Carabineros de Chile, la que nos permite combatir la delincuencia, el narcotráfico y nos da seguridad a la población para vivir en paz. Así que vaya nuestro saludo afectuoso y cercano a la familia y a la institución de Carabineros. Que descansen en paz nuestros mártires. Siempre lo decimos aquí, la muerte no es el final. Y nuestros agradecimientos también. Y Pilar y Eugenio, voy a hacer la introducción al tema que nos convoca fundamentalmente en el programa de hoy, que es el resultado de las primarias y proyecciones para la primera vuelta. Nosotros teníamos claro el triunfo de Janet Jara en estas primarias efectuadas el domingo del oficialismo, en que Janet Jara logró el triunfo obteniendo 825.000 votos con un 60% de ellos. Toa obtuvo un 28%, el candidato Winter del Frente Amplio un 9% y Mulet del Frente Regionalista Verde un 2,74%. En la primaria de Boric y Jadwe votaron 1.400.000 ciudadanos. En esta, me rectifico, votaron 1.700.000 votos. Y en esta primaria solamente votaron 1.400.000 votos. El triunfo de Jara, a mi juicio, se debió a que se presentó como una candidata lejana al Partido Comunista, lo que se apreció en su discurso del día domingo, en que no había ninguna bandera del partido. Se presentó como una candidata del pueblo, lejana a la élite, que es de Conchalí, cercana, simpática, hablando del corazón. Se le veía en su franja desde su cocina prometiendo un sueldo mínimo de 750.000 pesos. El resultado de Winter en la elección, que no alcanzó el 10%, refleja la falta de apoyo del presidente, siendo el Frente Amplio el partido de Boric. Para Toa implica una debacle en el Partido Socialista. Jara la sobrepasó en 4 veces. Obtuvo 4 veces más votos que el socialismo democrático, partido que está en una fuerte tensión y con serios problemas para reclamar cupos en la fijación de los cupos parlamentarios próximos. El triunfo de Jara puede abrir los apetitos de candidatos de centro para presentarse como Harold McNichols, Marcelo Trivelli, Franco Parisi y Marco Enrique Ominami. Hemos visto que muchos políticos de centro, como Jorge Burgos, Jorge Correa, Soledad Alvear, Gutenberg Martínez, podrían decidir su voto por Evelyn Matei, junto con ciudadanos de centro, que no están inscritos en partidos políticos y que son partidarios de la moderación, y que son
el 62% que rechazó la convención de la primera convención. Ya lo han hecho de manera explícita los ex demócratas cristianos Andrés Joanet, René Cortázar, Mariana Elwin, Sarko Luxic, José Pablo Orellana, Pedro García, Paulo Piñera, Claudio Homan, Clemente Pérez, Álvaro Clark, entre otros. Ayer, lunes 30 de junio, ha empezado la verdadera campaña y veremos quién llegará a la primera vuelta. Gracias, Patricio. Don Eugenio Guerrero. Muy buenos días, bueno, tardes, como bien decía Pilar al inicio del programa. Un gusto saludarlos, tanto a Patricio, a Enzo, bueno, a Pilar. eh, y bueno, también felicitar a Enzo por ese gran triunfo. Vale destacar que Enzo ya está acostumbrado a ganar varios galardones. Es una persona muy talentosa en el Jiu-Jitsu. Así que bueno, yo siempre lo felicito cada vez que puedo porque siempre nos da como sorpresas en este sentido. Así que un fuerte abrazo, Enzo, y saludos. Por otro lado, bueno, comentar un poco ni siquiera la temática, sino la panorámica que emerge a partir de este triunfo de Janet Jara y que muchas personas no se preocupan, Pilar y Patricio, porque dicen, bueno, hay que confiar en cierta medida en el anticomunismo que hay en Chile, disperso, en la ciudadanía en general, que logra cerrarse directamente contra ese anticomunismo frente a unos comicios electorales. El gran problema acá es que tenemos una candidata que es menos dogmática que Jadwe en términos públicos, a eso es a lo que me refiero. Jadwe, por ejemplo, en algún momento llegó a estar de primero en las encuestas, pero él siempre ha sido un marxista recalcitrante, radical, fundamentalista. Y a él no le importa dar charlas sobre la teoría del valor trabajo en economía, por ejemplo, de Marx, porque él piensa que esa visión anticuada y falsa de la economía, que habilita la teoría de la explotación trabajo, que está desacreditada y que no funciona ni siquiera en la ciencia económica, eh, es algo que debería enseñarse a los chilenos en general. Entonces, Jadwe siempre ha sido un recalcitrante. Pero aquí estamos frente a Janet Jara, que ella se vanagloria de llegar a negociaciones con la derecha en el Parlamento, cosa que obviamente nosotros no podríamos esperar en Daniel Jadwe. ¿Por qué me detengo en este punto? En este punto tenemos una candidata que viene del Ministerio del Trabajo, ¿ok? Que ella dice que ha logrado cosas importantes, que la ha logrado no sola, que su actitud abierta y su apertura le permite a ella mirar las cosas con una mayor panorámica o un tema mucho más amplio. Y a su vez, entiéndase bien, esta candidatura que nace a través de una derrota aplastante que acaba de describir Patricio, refleja la subyugación de toda la estrategia, la campaña y posible futuro gobierno, que bueno, que está difícil y todavía veremos, porque bueno, en este caso la derecha todavía sigue siendo mucho más numerosa, con mayores oportunidades, pero eso yo lo vamos a analizar más adelante. Recordar que el Partido Comunista cuando gobierna él solo, ¿ya? O sea, estratégicamente puede negociar en un parlamento, pero cuando gobierna él solo, y eso no va a cambiar, independientemente que Janet Jara renuncie al partido, para ahora ser mucho más estratégica de centro por una coyuntura electoral. Así llegan casi todos, así llegó hasta el chavismo en Venezuela, pero lo que trato de decir es que hay que mirar esto fundamentalmente. Y segundo, que el socialismo democrático, lo que llaman el socialismo democrático, a mí me da mucha risa ese nombre, terminó por ceder incluso los aspectos concertacionistas que dentro del socialismo democrático todavía existen, terminan pagando las consecuencias de ceder ante el Frente Amplio con sus críticas lapidarias a todo el modelo y que a su vez este no logró triunfar dentro de ser diputados, de tener poder local y de ser presidentes en este caso, y que eso llega transfigurándose hasta el Partido Comunista porque, entiéndase bien, ella sacó más votos que Jadwe. O sea, eso quiere decir que logró capturar los que Jadwe logró sacar, pero más allá de ello, y eso preocupa. Y preocupa porque estamos frente a un personaje que no es el personaje típico y que incluso ha sido vinculada con Michelle Bachelet en el sentido de su parecido, de su supuesta apertura, de su supuesta visión de estadista. Así que, y por último, bueno, la derecha en este caso, que podríamos tratarlo más adelante, Patricio y Pilar, es que las respuestas que se dieron al triunfo de Janet Jara, algunas estuvieron acertadas, otras no, pero a mí lo que me impresiona es la pelea que hubo después, y que esta pelea parte con Evelyn Matei, dentro de la propia derecha, como no asumiendo que hay un desafío muy grande, que es serio, y que a nivel de movilización va a exigir mucho en las próximas presidenciales. Sé que estamos muy cerca,
y que Daniel Jadwe en algún momento llegó a estar de primero en la papeleta y luego llegó a estar de último. Pero lo que trato de decir es que no nos podemos confiar, porque estas primarias, si bien participó muy poca gente, históricamente ha sido de las peores, pero no hay que subestimar en este caso al adversario, porque se presenta de una manera mucho más peligrosa que lo que se presentó en el pasado. No sé qué opinan ustedes. Sí, yo quisiera agregar a esto y ante un comentario que nos ha hecho nuestro periodista Enzo, que para nuestros auditores Enzo es como de la edad de Eugenio. O sea, Patricio y yo nos arrancamos del lote en cuanto a edad y en cuanto a cosas vividas naturalmente, obviamente. ¿Mm? Y quisiera decir que efectivamente el domingo, la triunfadora indiscutible fue Janet Jara, cuestión que habíamos presagiado Patricio y yo. No tanto porque yo no sé, yo en el caso de Patricio no lo puedo comentar, pero en mi caso creo que yo pensé que iba a ganar Janet Jara porque el mensaje de Tobar era creíble. Fue ministro del Interior de Boric y ahora habla de seguridad, mano dura, migración, no la migración y una serie de cuestiones que no hizo mientras fue ministro del Interior, así que su mensaje era vacío. En cambio, Jara pudo engatusar a la población ávida de próceres a quien creer, ávida de próceres a quien creer y ojalá alejados de la política, como se presentó ella. Y Jara se presentó con este gran triunfo de las 40 horas que no se han implementado. Este tema del salario mínimo, que yo creo que es una locura, pero bueno, pero resulta atractivo que alguien lo diga. Y este tema de la reforma previsional, que a quien hay que darle las gracias ahí no es a Jara, es a Chile Vamos. Esto no fue, lo de las pensiones no fue el convencimiento de Jara, fue la derrota de Chile Vamos, nada más. No es que Jara sea tan obelisca, ella como Dalisca para convencer a las huestes. No. Ahí hay un tema de Chile Vamos, para mi gusto. Entonces, efectivamente, y por eso creo que era altamente factible que ganara Jara, porque además se presentó como una persona ajena a la política, lo que es de una ridiculez, de una falsedad absoluta. Milita en el Partido Comunista de los 14 años, o sea, perdón, ajena a la política. Eh, y luego ministro del Trabajo de Boric. Lo primero. Lo segundo, eso de que en algún minuto iría a renunciar al partido es falso de falsedad absoluta porque no se cumplen los plazos para que renuncie. Falso. Y quizás suspenda la militancia. Lo dudo. Los militantes del Partido Comunista, y hablamos del Partido Comunista para los jóvenes porque ella milita en el Partido Comunista, que si no estaríamos hablando del PPD, pero estamos hablando del Partido Comunista porque ella milita ahí. Son disciplinados, es una organización jerarquizada. Nada se hace, no hay nada al azar. Aquí no hay pensamiento propio, aquí no hay discolaje, nada. Revisen qué ha pasado ad eternum con el Partido Comunista. En el Partido Comunista se controlan hasta las relaciones personales, hasta las maternidades o paternidades. Eso no es ninguna mentira, eso es una realidad. ¿Tiene un fundamento? Claro, lo tiene para ellos. En tercer o cuarto lugar, Janet Jara fue partidaria absoluta de lo del 18 de octubre del 2019 y siempre lo justificó. Y ayer da unas explicaciones ridículas e inverosímiles sobre que andaba con el perro matapaco. No, era una broma. Mentira, eso no es broma, eso no es para jugar. Así es que no. Y lo último, fue partidaria del primer ensayo constitucional. Plurinacionalidad, pueblos indígenas, desaparición de carabineros, etcétera, etcétera. Ella no ha cambiado su pensamiento. Y si se atisba en el horizonte algún cambio, tiene por objeto exclusivamente captar electores. Yo lo que lamento con esto es que la gente siga creyendo en ese tipo de discurso. Eso lamento yo. A mí la verdad es que yo en algún minuto dije, bueno, Tobá es mejor candidata por la trayectoria, pero la gente se dejó embaucar por el tema de dejar. Bueno, vamos a dejarlo para... y lo que contestó ayer sobre si había terrorismo o no en la Araucanía. No, de eso lo podría contestar después. Ya, esto, otro punto. En fin, vamos a ir a la pausa musical. ¿Les parece? Vamos a escuchar, hoy día no vamos a escuchar música moderna, vamos a escuchar, bueno, sí, también es moderna. Una canción muy bonita de Los Guasos del Algarrobal, de la formación original, que canta Chile.
mi tierra amada, qué bonita es mi tierra. Y volvemos en unos minutitos. Bueno, hemos regresado, me tomé yo el micrófono. Ya, hay mujer candidata por la izquierda, así que me tomé yo el micrófono en un golpe de Estado, un golpe blanco, sí. Acabamos de escuchar a los Guasos de Algarrobal con esta canción hermosísima, Qué bonita es mi tierra. Auditores, no me he olvidado, no nos hemos olvidado que tenemos pendiente Pedro Navaja, pero Pedro Navaja va a ser para el próximo martes, si Dios quiere, porque nunca van a faltar en Chile los chulánganos ladrones, de manera que para el próximo martes y con 8 minutos de tiempo, Pedro Navaja. Don Patricio, don Eugenio, continuamos. Queridos ciudadanos, auditores, despierten. No se, por favor, ¿qué creen ustedes? ¿Que la candidata Janet Jara es una blanca paloma que ha despertado y no pertenece al Partido Comunista? Si es de la ortodoxia del Partido Comunista, que en toda la campaña no se pudo pronunciar respecto a Venezuela y esa dictadura, tampoco a la dictadura de Cuba, y que adhieren constantemente a Corea del Norte y Nicaragua. Así que, por favor, no seamos ingenuos y despertemos, porque realmente usted no puede ir a votar por una candidata que va a traer la pobreza y la miseria al país, como lo hizo en el pasado Salvador Allende, que nosotros vivimos esa experiencia socialista. Cuando yo estaba en la universidad, destruyeron la industria, destruyeron la propiedad privada y terminaron las mujeres en la calle golpeando las cacerolas. Así que, una, no seamos ingenuos. Y dos, recordemos la historia porque las experiencias son muy dramáticas y tienen graves consecuencias. Por eso mi llamado es a la moderación, a que se expresen todos aquellos ciudadanos que no están inscritos en los partidos, que quieren a un candidato que les hable de los problemas reales de las personas, que proponga soluciones concretas y tampoco populismo. Hay que solucionar el problema de la delincuencia, del narcotráfico, del crecimiento, de la generación de empleo y del control de la inflación, pero con medidas concretas, específicas y con equipo no experimental, sino con experiencia de gobierno. Así que usted ya puede saber cuál es mi candidata y tomar posición porque queda muy poco las primarias. Estos 4 meses van a correr muy rápidamente y lo único que les pido es que tengan claridad en que esta candidata que nos hablaba de la cocina, que bailaba cumbia y cueca, no es lo que es, sino que tiene el corazoncito y la mente muy colorada, muy colorada. Así que ese es mi mensaje y les ofrezco la palabra. Gracias, Patricio. Eugenio. Sí, yo me sumo al descargo de Patricio. Mira, uno, por un lado, confía en la cultura anticomunista que hay en Chile. Y por otro lado, quizás, claro, la voz del arma es una voz sensata porque no es prematura, sino que es concisa. Es un hecho real lo que ocurrió. Y sobre todo porque ahora quien va a dominar bajo una mentira palpable el futuro de cómo va a evolucionar la izquierda es la que gana en las primarias. Y así ya los demás se sometieron. Si bien Carolina Toá dijo que salía de la primera línea, hay, son los menos relevantes hoy en día, a pesar del porcentaje de votos, de la segunda que más sacó votos, pero al final quienes más movilizan son los del Frente Amplio. Recordemos que ellos, si más no me equivoco, son los que mayor tienen poder local de movilización, y eso Sí. va a ser clave precisamente para las elecciones. Eso por un lado. Y por otro lado están también los hooligans, si podríamos decir de alguna manera, que son los que se movilizan para vender esta mentira de que tenemos una candidata que podría estar dispuesta al centro. El propio Alberto Mayol decía que si básicamente el partido con Lautaro Carmona no la encierran en el redil
de la intransigencia y la intolerancia que caracteriza al Partido Comunista, entonces ella podría apuntar al centro. Pero apuntar al centro no significa que esté convencida de que el centro sea bueno, sino que No, claro. utilitariamente, de manera instrumental, el centro podría ser útil para los fines últimos que la consecución de la llegada del Partido Comunista al poder les pueda permitir gradualmente ir desmembrando la República Democrática, porque eso es lo que hacen realmente cuando llegan al poder. Eso hay que tenerlo muy claro, porque la gente dirá, Pilar y Patricio, ya empezaron los de derecha con los fantasmas anticomunistas, ¿no? Así no es. Fíjense que es el partido político que más influencia tiene dentro de la coalición de gobierno. Eso es lo primero. Lo segundo, la hoja de ruta que marcaron hace más de una década es la que se ha venido cumpliendo a nivel programático dentro de los Sí, partidos, tanto el gobierno de Michelle Bachelet como el de Gabriel Boric. Y tercero, en este momento lideran no solamente las encuestas en izquierda, sino que ganaron la primaria. O sea, esto no es chiste, esto no es fantasmas, esto es que hay una convicción por engañar a la población con respecto a quién se es para tratar de llegar a la presidencia. Por otro lado, dentro de la derecha es esperanzador que usted ve los cuatro primeros eh, que están dentro de las encuestas, tres son de derecha. Y apenas, con respecto a José Antonio Caz, según un último sondeo, en Panel Ciudadano, apenas hay tres de diferencia. Janet Jara 26% y José Antonio Caz 23%. Y obviamente esto ocurre apenas termina la primaria porque es así que funciona la emocionalidad pública respecto a las personas que se decantan por alguna u otra opción. Lo que quiero decir con esto es que esto va a estar, no sé si va a estar reñido, va a ser competitivo obviamente, y si se logran buenas instancias y buenas, no sé qué vas a opinar tú, Pilar y Patricio, pero si se logran buenas alianzas ya para una segunda vuelta, yo creo que no hay pérdida, pero no hay que confiarse. ¿Por qué? Porque hay que lograr que la derecha se comporte a lo interno y que no vaya en una guerra fratricida para tratar de minar sus campos, que es lo que ocurrió entre la pelea entre Kass y Matei, por ejemplo, que el propio Kass terminó diciendo, oye, pero lo mejor es que nos enfoquemos porque al final, a la segunda vuelta, vamos a necesitar los apoyos mutuos. Y esto es realismo sí, claro. político, ¿ya? Entonces, a ese punto se lo quiero dar a Kass totalmente. Y por otro lado, que al final, o sea, el quien quede, tienen que sumarse de manera no estratégica, sino de manera de convicción contra la posibilidad de la llegada de una comunista real, esté o no en el partido, y como bien decía Pilar, eso de suspender la militancia es casi imposible. Entonces, ¿estamos en un peligro real? Sí. ¿Tenemos cómo enfrentarlo de manera exitosa? Por supuesto, muchísimo más que Sí, ellos. Y tercero, sí. hay que, para agregar por último, Janet Jara representa todo lo contrario a lo que necesita Chile para recuperarse, en cualquier sentido. Nombre usted el sentido o el ítem en el que quiere que discutamos y Janet Jara es contraria a eso. ¿Sabe por qué? Porque toda propuesta comunista o de centroizquierda o de izquierda dura tiende a estar contra el desarrollo, contra la paz, contra la seguridad, y eso es un hecho, no solamente porque se lo proponen conscientemente, sino también por consecuencia de las malas administraciones públicas y consecuencia de las malas políticas públicas que ejercen cuando están en el gobierno. Esto no es mentira, esto lo dice la evidencia, y eso es lo que quería comentar. Sí, claro, totalmente de acuerdo. Yo también creo que en el tema de las derechas, que en este minuto hay, dicen que hay tres, yo creo que estrictamente hay dos. Hay una que es una derecha más populista, más absolutamente populista, pero en fin. Creo que para las derechas hay solamente un enemigo o un contradictor o una contraparte, para no ponerlo en Sí, términos bélicos. Y es el mismo enemigo. Si nosotros le preguntamos hoy día, hacemos una encuesta verdadera, buena, a la ciudadanía, a la nacional y a la no nacional, con respecto a cuáles son sus primeras preocupaciones, las más acuciantes, las más importantes, dicen relación con la seguridad, con el crecimiento económico, que eso dice relación con el trabajo, con la remuneración. Y luego vienen temas importantísimos, sobre todo en la región de Valparaíso, que dicen, por ejemplo, relación con la cuestión de la salud y con la cuestión de la vivienda. Bueno, preguntémosle a la señora Jara, a la señora JJ, como hay que decirle a JJ, ¿qué opina con respecto a esos temas? Pues, ¿qué opina con respecto al tema seguridad? ¿Qué opina con respecto al tema de no ya endurecer las penas, sino aplicar la ley, desde la ley y con toda la fuerza de la ley? Pues, a ver, preguntémosle qué opina si ella era partidaria de la Constitución, ese proyecto constitucional número 1, que era el descalabro más absoluto para este país. Preguntémosle qué piensa sobre crecimiento económico. Preguntémosle qué piensa sobre libertad individual y seguridad personal. Y así es. preguntémosle qué piensa sobre la propiedad privada. Alguien me dirá, no, no, si es que eso ya está totalmente de modé. No, no está nada de modé.
Eso es así. Ahora, en el tema del otro lado, en el tema de la derecha, yo insisto que la derecha tiene solamente un contradictor, una contraparte, que es la misma contraparte, que es Jara hoy día, pero podría ser Toá, Pérez, González, cualquiera. Y en base a eso deberían trabajar. Y en cuanto al discurso, a mí me parece muy modestamente, que los discursos de los candidatos de las derechas, pero sobre todo de aquellos que están mejor aspectados, debe ser lo que acabamos de comentar con respecto a libertad, propiedad individual, seguridad, crecimiento, con respecto a que las medidas que haya que tomar en Chile van a ser muy difíciles para retomar una buena senda, porque esta gente del Frente Amplio nos va a dejar en la inopia, perdón, del Frente Amplio y el Partido Comunista, no olvidar, Frente Amplio y Partido Comunista, más los socialistas, estos otros que se agregaron al final, que nos van a dejar en la inopia. Y en cuarto lugar, que en Chile cabemos todos. Solo no caben aquellos que se han dedicado a delinquir, desde la ABC1 hasta la D, no sé cómo se llama el último de los sectores. Entonces, eso es lo que hay que tener presente. Y que nadie está amenazando y nadie está hablando de que viene el Cuco Rojo, Stalin, Lenin, los muertos de Katyn, ni el sitio de Stalingrado. Es decir, no estamos hablando de eso, porque ya le van a decir a la derecha, ay, la derecha golpita de la fachosfera, ¿qué tal? No, 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 no. El Partido Comunista tiene un ideario que es público, que está por ahí, que lo podemos leer todos y a ese se ciñe. Y la señora Jara, al igual que el señor Jadwe y el señor Núñez y todos, el señor Ramírez, diputado, toda esta gente, todos actúan de la misma forma. Para ellos, lo vital es conquistar el poder. Y si hay que simular algo para conquistarlo, ok, pero finalmente van a hacer lo que corresponde, lo que ellos quieren, que yo creo que no es lo mejor para una sociedad libre, demócrata y occidental como la nuestra. He dicho. Sí, quería Pilar y Eugenio, como ya hemos analizado a fondo las primarias y qué se proyecta hacia el futuro, yo quiero compartir con los auditores una noticia de suma importancia que ha comenzado a operar en el norte de nuestro país el observatorio Vera Rubin, que lleva su nombre eh, gracias a la astrónoma de Estados Unidos, Vera Rubin, pionera en la medición de la rotación de las estrellas dentro de una galaxia. Este observatorio se encuentra ubicado en el Cerro Pachón, en la región de Coquimbo, a 2.682 metros de altitud, y la decisión de ubicar el observatorio se tomó tras 2 años de estudio donde se compararon otras locaciones como México, Baja California e Islas Canarias. Afortunadamente, el Cerro Pachón cuenta con las condiciones atmosféricas, número de noches despejadas por año, patrones climáticos estacionales y calidad de la nitidez astronómica necesarias. Ahora, ¿qué va a hacer? ¿Qué funciones va a cumplir y cuál es el equipamiento que va a permitir estas funciones? El nuevo observatorio estará equipado con una cámara digital de 3.200 megapíxeles que permitirán medir lentes gravitacionales débiles en el espacio para detectar materia oscura, así como energía oscura, reconocer objetos pequeños en el sistema solar, en particular asteroides cercanos a la Tierra y objetos del cinturón de Kuiper, detectar eventos ópticos transitorios como las novas y supernovas, realizar un mapa de la Vía Láctea. Salvo para tareas de mantenimiento mal tiempo, se espera que la cámara pueda tomar unas 200.000 fotografías por año. Se espera que la administración y el manejo eficiente de esta enorme cantidad de información sea la parte más complicada del proyecto, información que va a ser proporcionada a Estados Unidos e igualmente a los científicos chilenos. Una cúpula de 40 metros de altura alojará al telescopio que proporcionará
una información fascinante sobre el espacio, sobre novas y supernovas y asteroides que no habían podido ser detectados y que lo han hecho ahora gracias a este nuevo observatorio que se ubica en la región de Coquimbo. Muy interesante, Patricio, sumamente interesante, sobre todo por el avance y la tecnología que va a implicar. Yo quiero agregar algunos datos de lo que va a ser este, esta central, si podríamos decir, que se llama Vera Rubin, ¿ok? Y es la siguiente. Va a buscar materia oscura y energía oscura y va a estudiar cómo se distribuyen y afectan la expansión del universo, que eso es un gran dato, los objetos cercanos a la Tierra, explosiones cósmicas, estructura galáctica y fenómenos transitorios. Además, es interesante porque va a tomar fotos cada 15 segundos, lo cual le va a permitir cubrir eventos que son efímeros, ¿ya? Eso es bien interesante y además generará unos 20 terabytes diarios, que son más de 60 petabytes en total para la acumulación de estos datos. Y lo otro es que fue diseñado para llevar a cabo lo que es el Legacy Survey of Space and Time, que es una exploración de 10 años que comenzará formalmente ahora en 2025. Así que esto es un gran avance para el país. Esperemos que este avance, que parte en el 2025, augure buenas cosas para Chile y no malas cosas en el sentido político. Yo al respecto debo decir humildemente, muy humildemente, que no entiendo casi absolutamente nada, porque es una materia que está muy lejana de mi pobre conocimiento. Yo siempre he dicho cuando, por ejemplo, llega un nuevo gobierno, vamos a poner al gobierno de Boric al poder y empiezan a designar a personas para ocupar los cargos y haciendo la comparativa con muchos innombrables que ocupan cargos en este gobierno, digo, pero si ese señor está ocupando el cargo y es como si a mí me designaran jefa de todos los observatorios que existen en la zona norte de nuestro país. Observatorios astronómicos. Yo que no sé nada, podría ser jefa de algo porque soy del partido. Yo siempre lo he comentado. Bueno, con todo y quizás precisamente por todo eso, alabo, felicito esta iniciativa. Yo sé que nosotros habitualmente en el programa hablamos de cosas de la contingencia y tristes, de la Sí. contingencia y duras. Pero hay mucha gente trabajando en pos del desarrollo de Chile, hay mucha gente haciendo cosas buenas en la investigación científica, en desarrollo, en muchas áreas. Bueno, este es un ejemplo, así es que yo lo agradezco y felicito a todos los que forman parte del conglomerado que ha permitido que tengamos esta joyita en nuestro país. Sí, y Así es. quiero agregar que tiene la cámara digital más grande jamás construida. Mire. 3200 megapíxeles. Es una locura Oh, lo oh, que puede oh, medir esa cámara y sería oh, bien interesante ver qué es lo que toma. O sea, bueno, a mí que me gusta claro. este tema un poco también del espacio, yo creo que la investigación espacial, que ya empezó desde mediados del siglo pasado, pero que ahora van a empezar en algún momento con el tema de la colonización de planetas. Esa es la visión Ya. como más expansiva que tiene la humanidad. Yo creo que muchos de estos avances van a permitir tener una imagen más realista de lo que ocurre, cómo ocurre, el tiempo que ocurre, y todo este aporte que comienza a hacerse también desde Chile, obviamente es muy bueno y positivo. Así que eso, Pilar, comparto contigo el Muy bien, entusiasmo y la buena vibra. muy bien, Sí, muy fíjate bien. que antes de terminar el programa, comentar con los auditores que fueron Charles Simon y Bill Gates, ambos procedentes de Microsoft, que donaron la suma de 30 millones de dólares, respectivamente, 20 y 10 respectivamente, al proyecto para permitir la construcción de este observatorio. Así que mientras Chile navega en la política, en las disputas y en las primarias, en la próxima elección presidencial, tenemos un aire de operativa científica, tecnológica, y que permite avanzar, ¿no? Y tener conocimiento científico muy oportuno para el hombre y para la Tierra.
Sí, sin duda. Oye, ustedes saben que el otro país que disputa con Chile de casi todos estos proyectos para que se realicen en su tierra es España, son los cielos de las Islas Canarias, que dicen que son límpidos, pero los cielos del norte, ex norte chico de esta región, son mucho más claros y permiten ver con mayor facilidad todo lo que se desarrolla en esos mundos que están tan lejos de aquí y que nos aportan conocimiento y que nos ayudan al desarrollo. Así que yo insisto, ¿ah? Está tan lejano mi conocimiento, todo eso, solamente que me queda impresionarme y dar gracias a aquellas personas que trabajan en el bien de la humanidad y en este caso también y particularmente en el desarrollo de nuestro pueblo, de nuestra actividad científica, que no es muy grande tampoco. Así es que estupenda la noticia, don Patricio Schiavetti. Así es. Oye, y en estos días, yo prometo que que si me recuerdo, se las voy a comentar. En Netflix hay una película, creo que es del año 2004 o 2007, que no sé si ustedes la llegaron a ver, que es sobre un niño que está en un campo norteamericano. No sé si, no recuerdo el estado. Y es bien interesante porque él empezó con el sueño de lanzar cohetes. De repente vio cómo pasó el cohete lanzado por la Unión Soviética, entonces los norteamericanos en este caso estaban como sorprendidos y cómo él quiso sumarse, o sea, en el sentido de decir cómo Estados Unidos entra en esa carrera muchísimo más fuerte y comenzó a lanzar sus propios cohetes en el patio de su casa y luego más allá. Entonces es bien interesante porque como una visión humilde de un niño llegó a posicionarse luego de los principales cohetes que terminó lanzando Estados Unidos. Esto es una historia real, está basada en una historia real. Así que se los voy a pasar por el grupo cuando recuerde la película, es muy interesante. Y yo creo que también es una buena analogía para los países que van creciendo y se van desarrollando. En este caso, bueno, ya que Chile ha venido avanzando y ya que es un epicentro donde se va a posicionar algo así tan grande, bueno, ¿quién dice que en un futuro pueda ser también determinante en estos elementos donde se toman decisiones, sean la información más relevante para seguir avanzando en la carrera espacial? Recuerden que hoy en día está como, no sé si la moda, pero I+D, que es la investigación más desarrollo que se hace en los diferentes países, algunos en estrategias como Estados Unidos, que básicamente el sector privado entra y hay una parte importante que mediada por medio del Estado se puede hacer a distinta, que son los estados empresarios, que eso sí fracasa y no tiene ningún sentido. Ojalá Chile pueda apuntar hacia ello, porque incluso dentro de la política, como más visionaria que hemos tenido, ha querido apuntar a que Chile navegue hacia esos horizontes, horizontes donde el Estado tenga una participación no determinante, sino de intermediario para tener inversiones muy positivas que quizás el sector privado a primeras de cambio no invierte porque porque puede arrojar muchas pérdidas, pero que cuando se hace viable el sector privado es determinante, como pasa, por ejemplo, en Estados Unidos. Así que enhorabuena. Muy bien. Yo encuentro muy positivo este aporte de Eugenio y ojalá que lo hiciéramos habitualmente los martes de recomendar una película y recomendar un libro. Y a propósito de ello, como Boric en su cuenta pública propuso el aborto libre, yo quiero recomendarle a los auditores que lean una novela de Annie Ernaux, que Ah, obtuvo el premio Nobel, y yo se lo leí. llama la novela El acontecimiento. Y Sí. ustedes ahí van a poder apreciar qué es lo que es un proceso de aborto en una mujer. Una cosa Sí. espantosa, dramática. Es una autobiografía de esta escritora francesa. Así que si quieren saber sobre la experiencia del aborto, les recomiendo leer esta novela. Yo lo leí. Yo leí el libro. Todos los libros que escribe Annie Ernaux son sobre situaciones personales. El Sí. aborto, la separación de los padres, aparentemente por ahí alguna violación, pero todas son cosas así. Pero téngase presente que Annie Ernaux habla sobre el aborto en una Francia en la que no era legal. Entonces, por eso dice ella que fue tan terrible, porque ella sí es partidaria del aborto y me da la idea remota, que es partidaria del aborto libre como el que propuso su excelencia el señor presidente de la República. Me da la idea. ¿Ah? Lo que sí convengo contigo, Patricio, es que es un libro fuerte, difícil, duro de leer, pero que aporta mucho, sí, estoy de acuerdo. Ya, chicos queridos, yo que para los que son de Viña quisiera recomendar unos ciclos de cine francés que está dando el Cinearte de Viña, fantástico, todos los días lunes.
Bueno, el próximo lunes hay una que es de Visconti, pero estuvo mostrando, exhibiendo unas películas del cine de la Nouvelle Vague fantástica, en la parte cultural. Lo que pasa es que no siempre alcanzamos, pero ya, instauremos el sistema. Queridos todos, hasta el próximo martes. Buena semana. Gracias, Pilar. Buenas tardes. Buenas tardes. En Radio Portales de Valparaíso hemos presentado Revelando, un programa donde se abordan temas de actualidad, contingencia, entrevistas del ámbito nacional e internacional. Revelando es presentado y auspiciado por Asofar AG, Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro, Asociación Gremial. Sintonícenos en un próximo programa. Buenas tardes. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Portales de Valparaíso.